esta conversación, esa conferencia, para que después todo el mundo la pueda volver a escuchar si quiere, o divulgar, o hacerlo, o leer el chat, etcétera, ¿no? Sabéis que, bueno, esta es una videoconferencia que hemos preparado para hablar del tema de las pensiones no contributivas, habida cuenta de la brecha de género y de todo lo que supone esas pensiones que están tan mal, mucho por debajo del umbral de la pobreza, como son las pensiones de viudedad, algunas, como son las pensiones de orfandad y otros familiares. Sobre todo nos vamos a centrar en esas, aunque supongo que en la conversación saldrán otras cosas, pero ese es el tema de hoy. Para ello hemos invitado a dos personas que nos parecen suficientemente preparadas para podernos centrar un poco más en el tema antes de pasar al debate, que son Vicente González, que es ingeniero industrial, obviamente retirado, es coportavoz de la plataforma de Cartagena, de los Yayo Flautas de Cartagena, y por lo tanto es una persona que además es muy prolífica, muy activista, y eso pues hace que realmente pues nos congratule tenerle hoy aquí. Entonces vamos a darle la palabra, sin más. Adelante, Vicente, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Buenas tardes en primer lugar y muchas gracias. Agradecer vuestra presencia, la invitación a participar en esta videoconferencia y sobre todo, pues, adelantar que la exposición no puede ser excesivamente detallada, puesto que, y poco fundamentada también en documentación, puesto que de lo que quiero hablar es de futuribles, no de lo que hay ahora, ¿no? Sino de las probables recomendaciones del Pacto de Toledo, que parece que están ya al caer, pero no están ni acordadas ni publicadas hasta donde sabemos, ¿no? Y también de las probables modificaciones legales a que está dispuesto a llegar el ministro Escrivá, ¿no? Y bueno, y el gobierno de la nación. Y todo esto, pues, sobre todo basándonos en el seguimiento de las declaraciones, de las comparecencias, tanto del ministro como de la exministra Valerio, perdón, y bueno, también en una videoconferencia con esta última, invitado por el PSOE, con la que tuve una larga charla, y en alguna filtración del Pacto de Toledo, pero todo esto, igual que las noticias que van apareciendo, ¿no? Todo esto pues, puede ser muy intencionado en la mayoría de los casos. No quiero decir que sean falsas, solo que no merecen una confianza absoluta en la mayoría de los casos, ¿no? Lo que quisiera aportar son las posibles modificaciones que vamos a ver que van a afectar, ¿no? A ambos sexos, pero sobre todo en el caso de la mujer, muy destacadamente en dos aspectos, ¿no? Tanto en su futura pensión como trabajadora remunerada, en el caso del aumento de los años de cómputo, como en la pensión de viudedad. Y en este caso, en la modificación, en este caso acompañada por las pensiones de orfandad, como ha dicho Bonaventura, y a favor de familiares a cargo. En caso de que se lleven a cabo, como digo, las modificaciones de base que tienen que ver con el origen de esas prestaciones, ¿no? Voy a ver si sabía cómo era esto para compartir una pantalla que no me deja. Espera un segundo. Sí, porque tengo aquí... Y lo habilito, ya puedes. Para que podáis ver una... en primer lugar, como decía, la situación que tienen las pensiones de viudedad en la Seguridad Social, que a fin de cuentas es todo esto, si queréis luego os paso, una prestación económica de carácter vitalicio y de naturaleza contributiva, ¿no? Y se concede pues, a quienes han tenido el vínculo matrimonial o de pareja de hecho registrada, y en este caso sí que con unas diferencias bastante notables con respecto al vínculo de matrimonio, ¿no? En este último caso, ya digo, con unos requisitos distintos y parece que van a cambiar, o por lo menos así lo han anunciado. También tenemos la pensión de orfandad, que aunque se llame así,
no es, digamos, una pensión propiamente dicha, puesto que no es vitalicia y está dirigida a los huérfanos de menores de 18 años o de 22 a 24 si se encontraran huérfanos de los dos padres, ¿no? Por fin, la pensión en favor de familiares, que es una prestación de la Seguridad Social a nivel contributivo. Todo esto son pensiones de naturaleza contributiva, ¿eh? No es que, y además dicho por la Seguridad Social, todos estos esquemas están sacados de la página web de la Seguridad Social, como veis aquí abajo, ¿eh? Y ya digo, de naturaleza contributiva para quienes hayan convivido y dependido del fallecido o fallecida por más de 2 años bajo una serie de condiciones. Como decía, en primer lugar, las pensiones de la mujer se ven sobre todo afectadas, en primer lugar, por el aumento del periodo de cómputo, ¿eh? En caso de aumentar el periodo de cómputo, que tenemos, inciden de forma muy negativa. Hasta ahora tenemos que se calcula sobre los últimos 23 años y se calculará a partir de los últimos 25 a partir del 2022, ¿no? Lógicamente, cuantos más, y quieren seguir adelante, ¿no? Lógicamente, cuantos más años hacia atrás, pues el salario es más bajo y baja la base de cotización. Si bien también están avisando de que se podrá computar o se podrá elegir los 25 años más favorables. Pero todo esto, ya digo, está aún cogido con alfileres. Esto es una forma básica de edulcorar, ¿no? Porque los primeros años de vida laboral, como sabemos, no solamente inciden en carácter negativo en los dos sexos, sino que también son los años en que se tienen hijos, los tiene la mujer, y inciden en negativo sobre la pensión, puesto que el mismo ministerio reconoce que hace saltos cada vez que hay un salto en cuanto a las percepciones dinerarias, a las percepciones íntegras, y que por tanto va a disminuir, va a perjudicar la pensión como trabajadora perceptora de dineraria, ¿no? En cuanto a las pensiones de viudedad, podemos ver, aquí es que se ve muy escasito, pero bueno, ahí también os pasaré una comparativa con el resto de pensiones de viudedad en Europa, cómo están ahora mismo. Ya digo, es que el ampliador a ver, ahora parece que se ve algo mejor, ¿no? Pero de todas formas se ve muy pequeño. En Alemania tienen un sistema dual con una prestación temporal por un máximo de 2 años. En Bélgica es quizás donde algo mejor porque tiene una pensión vitalicia si se ha alcanzado una edad mínima de 46 años, pero también la van avanzando hacia los 55 en el 2030, ¿no? Todo ello, en Italia, sin embargo, es una pensión de supervivencia. Cada país tiene una casuística distinta, ¿no? En España sigue siendo una pensión de carácter contributivo, aunque el ministro Escrivá, y cito textualmente, propone llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las pensiones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, por medio del Pacto de Toledo, con el objetivo, sigo citando, de adaptarse a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios. Esto, traducido al román paladín, viene a decir que pretende introducir una serie de pruebas de rentas para acceder a esta prestación que tenga en cuenta la situación financiera de la unidad familiar, o lo que ahora se viene a llamar con el ingreso mínimo vital, la unidad de convivencia, y introduce otros criterios como la edad y los hijos. El criterio de la edad ya está introducido desde el momento en que había una diferencia de porcentaje sobre la base reguladora antes de 65 y después de 65. Pero ya digo, se pretende recortar las compatibilidades. Hasta ahora la pensión de viudedad era compatible pues, con prácticamente casi cualquier otra percepción, pero se pretende recortar las compatibilidades en aras a restringir de alguna forma
este tipo de prestación, ¿no? Y a limitarla a quienes realmente la necesitan. Según sus palabras. En esta misma línea defiende que la protección se concentre en las personas con 65 o más años, para las que la pensión es su principal o única fuente de ingresos, ¿vale? A cambio, pretende elevar un poco a este colectivo el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la pensión, en la actualidad al 60% en el máximo, bajo una serie de parámetros, y subirlo hasta el 65 o 70. Ya digo, esto es una pretensión, y en caso de que salga alguna recomendación orientada por ese camino, esas recomendaciones lo que van a hacer es ir dejándolo a hacer toda esta maniobra a lo largo del tiempo, a lo largo de una serie de años, para que no sea igual como se hizo con el aumento de la edad de jubilación, ¿no? Poner un tope y a partir de ahí empezar. Desde luego, esto lo que supone es un ataque a una parte de la población que parte de ella ha quedado en penuria económica, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero lo peor, siendo esto malo, lo peor es que pretende sacar las pensiones del sistema contributivo, es decir, dependientes de la seguridad social, y convertirlas en asistenciales, pasarlas a los presupuestos generales del Estado, pues como están, ya digo, el IMV, las pensiones no contributivas, otros subsidios, y también, depende de qué casos, convertirla en no vitalicia. Ya digo, todo esto a lo largo del tiempo. Esto, evidentemente, supone pues, romper la integridad del sistema público de pensiones, a abrir el camino a la reducción de esas pensiones, al desligarlas de la base de cotización, que es su origen, y poderlas ligar pues, más adelante, por ejemplo, al IPREN, al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, que es el índice de referencia para asignar otras ayudas y otros subsidios y demás, que además lleva pues 10 años, ¿no? Prácticamente estancado. Pero es que además el otro peligro es transferirla a las comunidades autónomas, como otras asistenciales, ya sabemos en algunas, en la mía, cómo funcionan estas cosas. Las pensiones de viudedad hoy en día, en su mayoría, son de mujeres en el 90%, ¿no? Y por eso casi siempre hablamos de pensiones de viudedad refiriéndonos a las mujeres. Acceden a la pensión después de los 70 años, esto ya digo, esto es a base esto es basado en la estadística, y el 70% de estas pensionistas tienen como único recurso económico la propia pensión, aunque lleva camino, pues lógicamente, de cambiar todos estos parámetros de incorporación, porque bueno, ya hace muchos años que la mujer está incorporada al trabajo remunerado. A fin de cuentas, esta financiación con cargo a las aportaciones de los presupuestos generales del Estado es una medida de carácter puramente economicista, ¿no? Tiene por objetivo pues, reducir la carga de los presupuestos de la Seguridad Social para ajustarla pues, en función de los ingresos y gastos, ¿no? Y ponerla como otro gasto impropio cuando no lo es. Los gastos impropios realmente que se hace cargo la Seguridad Social son los salarios, los gastos fijos ministeriales, las bonificaciones, subvenciones a la contratación, prestaciones a maternidad, bipaternidad, complementos, etcétera, ¿no? Y luego que los presupuestos generales del Estado, pues como todos sabemos, tienen que compensar los déficits puntuales con transferencias corrientes, ¿no? Como dice el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, no es necesario hacer esta maniobra para que la Seguridad Social tenga superávit. Y lo dice, la propia Seguridad Social. Cuando se te saca estas tablas y te dice que la separación, y además en palabras del propio y en relación del propio ministro, te habla de todos los gastos impropios y de la ayuda. Nos encontramos con que tenemos unos 23.000 millones de superávit si se sacaran todos esos gastos, sin necesidad de tocar ni la viudedad, ni orfandad, ni nada por el estilo. Pero es que aún sin hacerlo,
España está por debajo del gasto en pensiones, ¿no?, de otros países en relación con el Producto Interior Bruto. Bueno, ahora con el desastre de un Producto Interior Bruto con la pandemia, pues va a variar todos estos parámetros. Pero incluso en la peor de las previsiones de subida, dentro de 20 años seguiríamos por debajo comparativamente. O sea, no existe ninguna razón para esta emergencia nacional, entre comillas, que propugnan, como no, los bancos, los fondos buitres y los asalariados de estos, ¿no? Que, bueno, a fin de cuentas lo que pretenden, pues ya sabemos todos lo que es. Y básicamente, pues de esto era de lo que quería hablar. No sé qué ha parecido. Muy bien. Pues perfecto, muchas gracias. Luego saldrán preguntas. Y ahora pasamos la palabra a Ruiz, que es miembro de, te está fallando, me da que tienes un ancho de banda bajo. Algo tienes consumiendo que no te da un ancho de banda alto y te falla la voz. Bueno, ¿me escucháis ahora? Sí. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Vale. No, pues decía que ahora pasamos la palabra a Maribel Ruiz, que es miembro de la Comisión de Mujer, o era miembro de la Comisión de Mujer de COESPE, y es una activista muy conocida, sobre todo en Madrid, sobre el tema de feminismo y tal. Y a ver, ella nos va a exponer su punto de vista de este problema. Adelante, Maribel. Maribel. ¿El micrófono? Es que no te encuentro. Yo tampoco, la estoy buscando y no la encuentro. Ah, ya la encontré. El micro, Maribel. Maribel, el micro. En la primera página. Ahora, creo que se había quitado. ¿Se oye? Ahora sí, perfecto. Adelante. Vale. Que muchísimas gracias por invitarme a esta reunión, que son siempre muy interesantes y se aprende muchísimo de todo ello. La cuestión es que la brecha de género, según la hemos concebido todos desde el primer momento en que se hizo esta tabla, se hizo en un momento determinado con muchas prisas y dejamos a la mitad de una gran población exenta. Y entonces yo quería decir, y no se coincide nada, si no la incluimos dentro de esto. Porque, se oye bien, porque las mujeres son maltratadas toda la vida. Maribel, ahora no se me oye oye bien. ¿O no? A ver, ¿se me oye o no? Perfecto. ¿Se me oye? Sí, sí. Venga, va. Entonces, sobre las pensiones de viudedad y el maltrato. Estas mujeres reciben menos del 40% de la base de cotización. Se hizo la brecha de género solamente pensando en unos colectivos, pero yo pienso que hay otros colectivos, como habéis dicho, los de orfandad, los de pareja de hecho, y otras mujeres que tampoco cobran pensión, es decir, están exentas. Su vida laboral, ya no laboral, sino todo lo que ellas han hecho en esta sociedad, igual que otras mujeres que se están pidiendo la pensión. Bien, primero las de maltrato, que son además criminales, porque después de haber estado sufriendo un maltrato durante muchísimos años, se les concede casi la mitad de la base de cotización que tiene cualquier mujer viuda. Entonces, en el Congreso de los Diputados se aprobó un proyecto no de ley, que destacó, y esto ya sabemos que va en los tribunales, y lo cual me parece muy importante resaltar, porque la brecha de género, el porcentaje que tenemos, no es ni siquiera el mínimo, o sea, es un mínimo que tenemos, no está todo ahí. Todas las mujeres no estamos ahí metidas, todos los niños tampoco están metidos ahí. Cuando una víctima de violencia del terrorismo
está cobrando el mínimo. ¿No se oye? ¿Te has bloqueado? ¿Maribel? Se ha congelado. Sí, qué mal va hoy esto, oye. Qué pena. Ahora vuelve. Sí, se me oye, ¿no? Bueno, Ahora pues sí. las mujeres del maltrato deben de estar metidas en nuestra brecha de género y al menos que tengan un poquito de voz y reconocimiento, porque si no llevan el reconocimiento, seguiremos en esta sociedad igual, tanto laboral como social. Este es el primer punto. Las pensiones de orfandad. Las pensiones de orfandad a los menores víctimas de violencia de género, el año pasado salió en marzo. En septiembre, octubre todavía no la habían comprado, no la habían cobrado por decreto ley. No sé si seguirá así. Es un tema que se me ha ido un poco de la cabeza, pero deberíamos también de decirlo nosotros, puesto que lo único que estamos pidiendo es las pensiones, las nuestras, aunque no soy pensionista, y las venideras. Y esto parece ser que es un mal de cada día. Con respecto a las parejas, de hecho, es verdad, el otro día el ministro Illa dijo que se le iba a conceder el mismo privilegio que a una persona, que a los matrimonios. Parece ser que la Iglesia aquí también juega un gran tema. Y no es así. De momento, como no salga en el Pacto de Toledo, que verdaderamente me parece criminal para todos en general, pero para las mujeres muchísimo más, también lo deberíamos de poner como son las parejas de hecho de lesbianas y de gays, que creo que tienen el mismo derecho a cobrarlas. Pues bueno, pues me quedaba las pensiones de viudedad a los divorciados y separados. Me parece muy interesante porque sobre todo a las mujeres que no se ha cotizado, sabéis que lo que es la brecha de género y como bueno, en nuestra historia ha sido lo de las mujeres, que nos hemos pasado la mitad de nuestra vida sin trabajar, pues al amparo de la familia, para cuidarlas y protegerlas, y los hijos y los mayores, incluso hasta los suegros en estos casos, ¿no? La Seguridad Social, aunque es un organismo legal, parece que está por encima de las diferentes leyes que hay, es decir, la Constitución, artículo 14, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Sociales y demás pactos. A mí me parecería muy interesante, sobre todo no podemos hablar mucho de este tema, pero hemos excluido, bajo mi punto de vista, dentro de estas organizaciones, que defenderé siempre, porque si esto sirve para mejorar alguna pensión, siempre lo defenderé, pero también tengo que defender a aquellos que no tienen voz, sobre todo los que no tienen voz. Entonces, claro, estas leyes que están haciendo, que hoy te sacan una, mañana otra, te vuelven loco. En las instituciones, en los tribunales, aquí, bueno, ya sabemos cómo van los tribunales, ¿no? O sea, no puedes poner ni nada de esto, ni nada de nada, porque los juicios que hacen, tú pones la demanda, una mujer pone la demanda y ni siquiera se la escucha. Es ridículo cuando la ley del 2004, ley contra la violencia de género, ahí incluyen muchas. Y resulta que ha habido muchas mujeres maltratadas. ¿No se oye? Que se ha congelado otra vez. Otra vez congelado, sí. Yo le Maribel, recomendaría que anulara el vídeo. ¿puedes? Ahora. A esta sociedad la está sirviendo. Todo esto está muy explicado en todos mis papeles, que llevo trabajando en ellos más de 4 o 5 años. Porque esto no es una sociedad democrática ni de derecho. Ni es democrática ni es de derecho. Entonces, lo único que pido es, bueno, pues dar voz a estas mujeres, sobre todo mujeres, niños, que poco a poco van callando la voz por falta de recursos. Y los recursos son de que no tienen pensión o una pensión miserable
para no enfrentarse a los tribunales, ni tan siquiera que llegue a Estrasburgo. Otra vez pillada. Pues sí. Qué pena, de verdad. Pues Si sí, te acaso recomendarle que elimine el vídeo, A ver si que así ahora- el ancho de banda le permitirá mejor. A ver, Maribel, quita en todo caso la cámara a ver si se te oye mejor. A ver, bueno, eso ya me estáis pidiendo mucho. Pues ya te digo que yo soy muy torpe. A ver si se me oye Ahora sí. moviéndome de sitio, que a lo mejor... Sí, A ver, vale. sí, Bueno, te acaba bien. ¿por dónde me he quedado? ¿O por dónde no me habéis oído? Digo que esto es un problema que atañe a toda la sociedad, hombres y mujeres. Porque Sí. al fin y al cabo todos tenemos hijos e hijas, nietos y nietas, y queremos una sociedad justa. Entonces es un pequeño favor que yo pido en favor de... Qué pena, de verdad. Pues yo lo siento mucho, pero esto no acaba de funcionar, Maribel. En todo caso, iremos probando a lo largo de la charla y ahora daremos paso a la gente que pueda también preguntarte a ti y a Vale. Vicente. Y entonces, documentación. en cuanto tengas la palabra, si funciona y quieres decir cualquier otra cosa, pues también nos la dices, ¿de acuerdo? Sí, porque creo que es un tema que es muy largo y en tan poquito tiempo, pero simplemente tener una noción Eso de es. lo que las mujeres en general queremos. Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues en cuanto podamos te daremos más la palabra. Adelante, Isa. Pues ahora Isa nos Vale. va a regular esta charla, como ya otras veces sabéis, a base de pedir palabras y nada más. Adelante, Isa. Hola, buenas tardes. Ya, bueno, los que ya sois asiduos ya me conocéis, soy Isa de Lugo y voy a encargarme de la moderación de esta videoconferencia. A ver, las normas que tenemos son que no se permitirán las faltas de respeto, ni ningún tipo de insulto, ni nada. Si se produce algún tipo de descalificación o si no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro a la persona correspondiente. Y si persiste, se le puede cerrar definitivamente. Yo os iré dando la palabra por orden de la que iréis pidiendo, levantando la mano en el botón correspondiente situado en la parte inferior de la pantalla. Cuando os nombre, aseguraros de tener abierto el micro y a continuación dispondréis de 2 minutos para hacer vuestras consultas. Cuando os falten 30 segundos, yo os avisaré. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y así dar opción a más intervenciones. Daré en primer lugar la palabra a todas las personas que no hayan intervenido. Después, al final, si nos sobra tiempo, entonces procederemos con los que estén de segunda o de tercera vez, ¿vale? Empieza hablando José León Sant Martín. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas. Gracias a los ponentes y sentir mucho la falta de técnica que ha habido por el fallo este con Maribel, porque es muy interesante el tema que nos estaba explicando y bueno, pues ya procuraremos de estar informados al respecto sobre todas esas cosas que tenemos lagunas en ese tema. Y bueno, no voy a preguntar nada más decir que valorar el momento en el que estamos, que precisamente estamos viendo que vamos a seguir con las asignaturas pendientes que tenemos. Las pensiones más bajas, las pensiones más perjudicadas, no se está hablando nada en lo que parece ser que se va a mejorar o sea, no mejorar, sino el toque que van a dar hemos hablado antes un poco en bromas de la subida ese del 0,90%, y precisamente eso no es solucionar el problema más grave que tenemos. Y es lo que quiero decir, que tenemos que ser conscientes de hacer hincapié en ese tema que es el más grave que tenemos, o sea, una gran parte de la sociedad, porque dependen muchas, no solamente son los propios pensionistas, sino mucha gente depende de esas pensiones de miseria, como estamos hablando, y eso es lo que tenemos que, yo creo que en el futuro nos corresponde a los que estamos en estas organizaciones,
de difundir ese problema y procurar que se solucione y concienciar a la gente, a los pensionistas, y volvemos a lo mismo siempre, a los futuros. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Chon. Buenas tardes. Bueno, pues en principio saludar a los ponentes y a todos los que estamos aquí. Decir que siento profundamente la falta de que haya podido mi compañera Maribel, porque es una experta no solamente en esa brecha de género que tenemos desde el principio de nuestra vida laboral, estudiantil y de todo, sino ella es más experta aún en esas desigualdades increíbles que nos encontramos cuando solamente raspemos un poquito del sistema. Entonces siento mucho, Maribel, pero sé que cuando te empecemos a preguntar, tú que eres experta y que lo has vivido alguna de las cosas en directo, nos vas a contestar perfectamente sobre ello. Y decirle, pues yo quería hacer una pregunta a Vicente concretamente. Él dice que estuvo invitado a través del PSOE a una reunión donde se vio que estaban estos puntos que él nos ha aclarado un poco más del Pacto de Toledo. Yo, de verdad, me cuesta creer que un partido, bueno, no me cuesta creer, pero quisiera que me costara creer que un partido que se supone progresista y de izquierda, como es el Partido Socialista, pueda aceptar que, por ejemplo, esto que ellos están planteando como recomendación al ministro de Trabajo se pueda llevar a cabo. A mí me parece que esto es un retroceso importantísimo y que no lo deberíamos de permitir las mujeres en general. Y concretamente yo como viuda en particular. Y de hecho, no quiero decir que empezaríamos una cruzada, pero deberíamos, porque en realidad precisamente esto lo hacen porque lo más silencioso, lo más callado, lo más desprotegido es precisamente un grupo importante de mujeres viudas que muchas ni siquiera salen más que con sus escasos recursos a comprar cerca de su casa. Y nada más, decirte, Vicente, que me gustaría que me contestaras. Gracias, John. Vicente, ¿respondes? Sí, vamos a ver. He hecho referencia a la conferencia, a la videoconferencia donde estaba la exministra Valerio, porque es una de las fuentes de donde he ido cogiendo poco a poco las miguitas con las que he hecho este panecillo. Pero quien realmente está empeñado en el tema de sacar las pensiones de viudedad de carácter contributivo es el ministro Escrivá. El ministro Escrivá, es como técnico, es muy buen técnico, quiero decir, en cuanto a números y en cuanto a esto, tiene mi consideración de ser muy buen técnico, pero no es un político, sus decisiones no son políticas, son simplemente en base a números. Entonces, él hace sus números y dice, venga, esto cuesta tanto, pues si lo pongo aquí, equilibro las balanzas. Esa es un tecnócrata, vaya, es un tecnócrata. En el buen y en el mal sentido de la palabra. Entonces, ya te digo, precisamente en la videoconferencia con la que tuve una larga charla con la ministra Valerio, precisamente no planteó ese tema, ni mucho menos. Sí planteó a cambio lo de la modificación en cuanto a las percepciones y en cuanto a las personas que iban a recibir estas percepciones, pero no lo de sacarlas del sistema público de pensiones, ¿vale? Ella lo que decía era que, puesto que la mujer cada vez va adquiriendo más pensión propia como trabajadora asalariada, pues que no puede ser que haya viudas que cobren en total más del máximo de la pensión máxima, ¿no? Más de lo que es la pensión máxima, y que por tanto había que ir reduciendo todo eso y encaminándolo encaminando ese flujo de dinero hacia las personas, hacia las viudas y viudos que más lo necesitaran. Esa era su teoría. Gracias, Vicente. Ahora va John Gorrochategui. El micro. Activa el micro, John. ¿Ahora se me oye? Sí, ahora sí. Bien.
Con que me digas Ion, va que chilla. Bien, a lo que voy. Vamos a ver. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha expuesto Vicente, y además le entiendo que tiene que coger las cosas por migajas de pan, porque la verdad es que no hablan claro, suficientemente claro para saber por dónde van, pero no lo suficientemente claro para entender hasta dónde llegan sus objetivos y su maniobra, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención de Vicente y la de Maribel también, a pesar de la problemática de esto, ¿no? Lo que sí encuentro, y yo me encuentro con eso no en esta conferencia, incluso en el movimiento de pensionistas o entre los pensionistas, me encuentro con mucha gente como nosotros que es muy teórica, pero que después a todo el mundo le cuesta resumir las cosas en 4 ideas, que es lo que la gente entiende. Entonces, por ejemplo, yo lo que pediría a los ponentes, no ahora, bueno, que cuando puedan, ¿no? Que de alguna manera nos dijeran, bueno, vamos a ver, ¿qué demandas nosotros tenemos que entender con claridad sobre las viudas? Suponiendo una serie de supuestos, pues por ejemplo, pues que no dependa su pensión en el nivel de renta, o que no se las incorpore al tema del presupuesto, o tal, pero 2 ideas. Entonces, yo encuentro que poder resumir las demandas y 4 razones para esas demandas se puede escribir en estas conferencias en medio folio, en medio, no hace falta escribir un compendio de 14.000 folios, ¿no? En medio folio. Y echo de menos eso en los ponentes de hoy, pero ya sé que no es para esto, pero bueno, o sea, que echo de menos, y en los ponentes de la vez pasada, tanto en el caso de Leopoldo como Domiciano, porque dijeron cosas muy interesantes y sería bueno poder tener ahora, de forma resumida, en qué nos vamos a basar para defender los derechos de las pensionistas y los pensionistas. Simplemente esto, y lo lanzo a título de sugerencia, porque cuando concentras las ideas te obligas a ser muy preciso y que no nos engañen, ¿me entiendes? O sea, diciéndonos las cosas a medias o no aclarando las situaciones, cuando hoy los pensionistas necesitamos claridad. Simplemente eso. Gracias. Gracias, John. Toni Bolívar. Toni, te perdió el micro. El micro, Toni. Mientras lo activas le damos paso a Celia Tellez, ¿vale? Y después ya entras tú después de Celia. Adelante, Celia. Buenas tardes a todos y todas. Y mis agradecimientos al esfuerzo de los ponentes y de sus aportaciones. Yo lo que querría es que diferenciemos entre lo que el Pacto de Toledo puede estar analizando, que nos interesa muchísimo conocer, y lo que la coordinadora de pensionistas debe analizar, concluir y defender. Son cosas que pueden estar en paralelo, próximas o muy distantes, como nos ha ocurrido muchas veces. Entonces tenemos que saber que en el análisis nuestro hay que distinguir, y estoy hablando desde mi punto de vista claro, lo que es la situación actual que viene de un pasado y lo que es necesario programar y conseguir que sea en el futuro. La mujer que se consuele con ser dependiente de un varón, etcétera, mal lo lleva de ahora en adelante. Y lo estamos aprendiendo sobre la propia práctica. O sea, las que estamos aquí creo que nos entendemos muy bien. Hay que, en general, la generación actual tiene que saber que tiene que tener un trabajo para tener su libertad y su independencia. Pero de otro lado tenemos que tener en consideración, y somos gente mayor que hemos vivido ya muchos años y muchas realidades, tenemos que tener en cuenta que el hijo necesita cuidados, cuidados del padre, cuidados de la madre y cuidados de la sociedad. Y ese sería un punto central a tener en cuenta, que no caigan los cuidados sobre la mujer solamente,
que la mujer pueda tener su vida laboral y pueda hacer sus cotizaciones y reivindicar, por supuesto, una igualdad de retribuciones y de condiciones laborales. Creo que ya no me queda tiempo, pero ya con eso creo que he transmitido mi posición. Gracias. Gracias, Celia. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que de John y Celia? Era lo que te iba a decir ahora, que me olvidé antes de decírtelo. Sí, no, solamente yo entiendo esto, lo de las 4 ideas básicas, eso sería lo ideal, ¿no? Y el esquema de acciones y de decisiones, pero eso las tenemos que tomar entre todos, no los ponentes. Quiero decir, los ponentes lo que se supone que tenemos que hacer es aportar la información de la que disponemos, ¿no? Y entonces, a partir de esa información, o quitando la que no nos interese o aportando más información, es la que entre todos tenemos que tomar las decisiones y hacer los esquemas de actuaciones. Es mi forma de entenderlo. Maribel, ¿tú quieres comentar algo? Ay, coño. A ver. Tienes el micro abierto. Está el micro abierto, ¿verdad? Sí. Sí, con respecto a lo que ha dicho Celia, efectivamente, las mujeres debemos, pero claro, debemos, porque nosotras debíamos y no nos dejaba esta sociedad, como bien has dicho. ¿Qué pasó? ¿Se nos ha vuelto a congelar o qué pasó? Vale, Tony, ¿activaste el micro? Poner el Estado. Poniendo guarderías. Vale. Poniendo guarderías y también poniendo residencias. Porque nosotras, si trabajamos, tenemos que estar al cuidado de los hijos igual que los padres, las madres y los padres. Pero la sociedad no, es el Estado el que debe de poner los medios para que podamos trabajar y ser libres en cuanto a trabajo. Pero eso viene ya dentro de... Dios, qué pena. Que no hay manera de conseguir escucharte bien, Maribel. A ver, cariño, le voy a contestar a Celia, sí, que acaba de decir, se me oye, ¿verdad? Sí, ahora que sí. Acaba de decir que los cuidados, la igualdad en los cuidados del padre y efectivamente empiezan a dar sus frutos. Pero para que la mujer sea libre, no le pedamos a la sociedad, se lo tenemos que pedir al Estado. Unas guarderías, como Dios manda, y unas residencias también, porque siempre tanto menores como mayores han estado a nuestro cargo. No se lo podemos pedir a la sociedad, sino al Estado, que es el verdadero, el que tiene la obligación de ponerlo. Y nada más que era contestarte a esa pequeña cosa, sino que como aquí estamos en un grupo de pensiones, yo me refiero ahora mismo a pensiones, sí, que es la base de todo. Cuando una mujer trabaja toda la vida, al final tendrá su pensión privativa. Pero hasta ahora, como no ha sido así, es el Estado el que se tiene que hacer cargo de ello, porque hemos estado al cuidado tanto de menores como de mayores. Y nada más, Celia. Gracias, Maribel. Es una pena no poder, de verdad, de que te falle la... ¿No me habéis oído? Sí, ahora sí, pero digo de no haberte podido escuchar todo lo que tenías que decir, de verdad. ¿Me permites un momento, Isa? Sí, a ver, Buenaventura, dime. Yo quería decir que las personas que piden la palabra, ya en el momento de pedir la palabra, habiliten el micro para no perder tiempo cuando Isabel nos avise. Es decir, pido la palabra, pongo el micro y así ya estoy preparado. ¿De acuerdo? Gracias. Claro. Es que estamos con Tony a ver si lo dio arreglado. Mientras tanto que Tony no lo activa, y mientras lo activa le damos la palabra. John, espera un segundín, que está Guillermo Fontán que no interviene, y después a continuación ya eso, ¿vale? A ver, Guillermo Fontán. Sí. Bien, yo, aparte de estar de acuerdo con todo lo que se está informando y comentando, me queda un interrogante que yo tengo mi visión de él, pero explico. ¿Cuáles son las razones que dan para no poder hacerle frente, para no poder atender estas necesidades?
que al fin y al cabo son necesidades de toda la sociedad, pero claro, de la parte más castigada económicamente. ¿Cuál es la razón que da el Estado? Cuando decimos el Estado tiene que responsabilizarse, cierto, ¿y por qué no lo hace? ¿Cuáles son sus argumentos? Entiendo que sin duda son de carácter económico. Y entonces me parece que a este tema, si es así, por lo menos yo lo entiendo así, es de carácter económico. Hay que debatir y tener muy claro que es posible económicamente satisfacer todas estas necesidades. Una cosa muy elemental. Para que cualquier país sea capaz de atender todos los servicios públicos y en particular no hace falta más que una cosa, ver el nivel de riqueza que se genera en el conjunto de la sociedad. Y actualmente en España se genera riqueza de sobra para atenderlas todas. Lo que pasa es que hay que ver quién se queda con ella. Y es para seguir, no voy a hablar más porque el tiempo cuenta, ¿no? Gracias, Guillermo. Tony. Lo mío era muy simple. Era la propuesta de aumentar las pensiones mínimas y olvidarnos de las máximas. Todos los que tenemos la suerte de tener una pensión superior a 1.000 euros, teníamos que ponernos en la piel del que cobra 400, 500. Pedir la subida de las pensiones mínimas. Esa es mi opinión. Buenas tardes. Gracias, Tony. Bien, Vicente, ¿algo que comentar? Nada en absoluto, lo estropearía a los dos comentarios que se han hecho aquí. Maribel. Sí, yo le comento ahora al interviniente anterior que, bueno, el que tiene pensión tiene, pero el que no la tiene, poco puede subirle, porque se la han quitado directamente. Y hablo de mujeres, sobre todo de mujeres. Entonces, ¿qué vas a subir de una pensión que es cero? Puede subir el 3000%, pero si no la tiene, no la tiene. La darán la no contributiva. El caso de personas separadas y divorciadas, después de 30 o 40 años, que tengo alguna compañera. Nada más de contestarle eso. Vale. A ver, John, si es una aclaración, sí, porque hay más gente que pidió palabra, ¿vale? Entonces, si es una aclaración, adelante. Bueno, sí. Simplemente intervengo porque tú lo has dicho antes. Sí. Que los que había contestado Vicente, que hablásemos. Vale, si no, vale. no hablo, ¿eh? No pasa nada, que no tengo ningún interés en hablar, ¿eh? Tranquila. No, pero a ver, contéstale lo que... Dale. A ver, no, Vicente, sobre todo por la intervención de Vicente, digo que estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices tú que entre todos tenemos que hacer. Pero alguien tiene que poner en un papel algo, ¿eh? Entonces, vosotros que sois los intervinientes, igual que la otra vez lo hicieron otras dos personas, joder, pues veo que estáis capacitados y preparados para decir, pensamos que esto tiene que ser lo mínimo. Por ejemplo, en este tema de la pensión mínima, yo pienso, pero es mi opinión, y pondría sobre un papel lo siguiente: todas las pensiones contributivas o no contributivas mínimas deben de ser las mínimas a 950 euros. Esa es mi opinión. Pero vamos a ver, aquí en el grupo puede ser gente que diga 950 es mucho, tiene que ser 750. Ah, bueno, yo ya no discuto el tema, pero yo diría 950. Entonces, alguien tiene que poner en el papel para que después entre todos hablemos. A eso me refería nada más, ¿eh? Porque tenemos que dialogar y no quería romper la dinámica del diálogo, que necesitamos dialogar y mucho, lógicamente. Nada más. Vale, gracias, John. Bien, Vicente, ¿quieres contestarle o pasamos al siguiente? Totalmente de acuerdo. Tenemos que dialogar mucho, pero quiero decir, yo creo que por el tono de mi intervención yo creo que se ha notado que no estoy de acuerdo en que se saquen las pensiones del sistema contributivo, puesto que ya he dicho que dependen directamente de ellas y que hay otras muchas formas de sacarlo. Leo. Sí, yo creo que lo que... Buenas tardes, en primer lugar, y agradecer a los ponentes la exposición de los temas que están tratando. Vamos a ver, yo creo que sobre el papel, John, está puesto efectivamente que nosotros desde Unidad COESPE, desde la Coordinadora de Pensionistas,
pedimos como medida transitoria urgente la revalorización de las pensiones al salario mínimo interprofesional en el camino también lo más rápido posible a los 1.084 euros que demanda la Carta Social Europea. Lo hemos dicho muchas veces y eso yo creo que ha sido una cuestión asumida por todo el mundo. Sobre el tema de los puntos que deberíamos interconectar de las demandas del periodo anterior y el periodo actual del señor Escrivá, tal lo que va a plantear en la nueva reforma, hay unas cuestiones muy claras y muy concretas que coinciden. Es decir, el periodo de cómputo, veníamos de una situación de 15 años del Pacto de Toledo a 25 años con la reforma del 2011 del Partido Socialista también. No olvidemos que las reformas más nefastas para los pensionistas han venido precisamente acompañadas de partidos que supuestamente han hecho políticas progresistas y no ha sido así en el tema de pensiones. Entonces, es curioso que Escrivá de nuevo plantea una reforma de pensiones paramétrica, es decir, en función de unos parámetros, de unos números, ir modificando la situación, como ha dicho muy bien Vicente, y pasar de los 25 años del periodo de cómputo para calcular la pensión a toda la vida laboral. Fijaros simplemente un detalle que me parece que lo comentamos el otro día. Simplemente pasar de 15 años de cotización a los 25 años que planteaba la reforma del PSOE y de los sindicatos en el 2011 supone una pérdida del 20% de la pensión. La reforma del 2013 del Partido Popular supone un 15% de pérdida también. En total, estas dos reformas, lo dicen incluso los economistas, no lo dice... 30 segundos. Lo dicen, sí, intentaré acabar rápido. Dicen claramente que han sido muy lesivas porque efectivamente las reformas paramétricas siempre tienden ese denominador común, reducir los derechos de los trabajadores cuando llegan al tema de la pensión. Y entonces, claro, esta reforma que plantea Escrivá ahora, toda la vida laboral, fijaros que de los 25 años a los 38, tal como está establecido para cobrar el 100% de la pensión máxima, tendríamos de nuevo unos 13 años que serían los años de menor salario y de menor posibilidad de periodo de cómputo para la pensión. Quiere decirse que puede superar el 20% de pérdida. Luego, toda la reforma, en primer lugar, tenemos que tener claro que significa pérdida de derechos. Y esas pérdidas de derechos se traducen por un tecnócrata, como bien ha dicho de nuevo Vicente, por un tecnócrata como el señor Escrivá, en una manipulación de las cifras paramétricas estas, de los números, de los años cotizados y demás, para recortar las pensiones. Eso lo tenemos que tener todos muy claro y yo creo que lo deberíamos de... Creo que la mayoría lo tenemos. Me estoy pasando de tiempo, perdonad, pero bueno, es un tema muy extenso. Perdonad. Maribel, Vicente, ¿queréis intervenir? No, lo han dicho muy claro. Vale. Amadeo, de Barcelona. Sí, verás, me gustaría saber cuándo celebran la reunión los del Pacto de Toledo. Y si de los ponentes que estamos aquí, que estamos pidiendo y reivindicando, si de ellos se va a extraer alguna de estas reivindicaciones para presentarlas a dicha reunión. Y si va alguno de los nuestros, si va alguno a representarnos, a ver quién es. Por favor, gracias. Gracias. ¿Respondéis, Vicente? Bueno, las reuniones del Pacto de Toledo están ya acelerándose, ¿no? Están en la recta final y yo creo que por lo menos las recomendaciones es muy probable que antes de que acabe el mes estén presentadas o perfiladas o al menos votadas, ¿no? En el ínterin del Pacto de Toledo. De nosotros, por desgracia, no va nadie al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es de los partidos políticos solamente, ¿eh? Ni siquiera los sindicatos. Luego tienen una mesa, una comisión o no sé qué leches que se inventaron a posteriori, pero que de nosotros no va nadie, por desgracia. De otra forma nos bailaría el agua si fuéramos alguno o alguna. Bien, gracias. Cristóbal. Sí, yo lo primero es daros las gracias a los ponentes que hay y bueno, y lamentar la mala conexión que hemos tenido con la compañera. Esperamos que tenerla otra vez con nosotros para que podamos hacerlo bien. Lo segundo es que tengamos todo en cuenta que el señor Escrivá no va a hacer nada por nosotros. Viene de Bankia, o sea que con eso ya viene de todo. Por lo tanto,
tenemos que saber que ellos no van a hacer nada, y como se han dicho por ahí, que no es político, que solamente sabe de números, y los que saben de números no les interesa que los pensionistas estemos moviéndonos por ahí, por lo tanto va a hacer todo lo indecible para fastidiarnos, por lo tanto que lo tengamos claro. Lo otro es que lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros sí que estamos diciendo la cantidad que se quiere, que es los 1.084 euros como pensión mínima, a pesar de que el sueldo mínimo entre profesionales esté en 950, pero como mínimo acercarnos ahí. Y lo tercero es que es lamentable que haya gente, mujeres sobre todo, que están aún dependiendo con miserias como es el SOBI. Ya no solamente digo eso, sino también mujeres que sobre todo, que han sido las que han estado cuidándonos de todo y las que han sacado mucho este país hacia adelante porque se han quedado en casa, que también es un trabajo que no se les reconozca el trabajo que se han efectuado en casa. Por lo tanto, pienso que nosotros y nuestra lucha es conseguir que la pensión mínima sea como mínimo lo que está marcando Europa, 1.084 euros. Nada más. Vale, gracias Cristóbal. Maribel, Vicente, ¿alguien responde? ¿No queréis comentar nada? Vale. Pepa Moleón. Hola, buenas tardes. Sí, Hola. lo primero gracias a Vicente y a Maribel. A mí me gustaría dos cosas. Una, retomar algo que creo que ha sido Celia y también Maribel en su entrecortada intervención, las que lo han planteado. No sé si ha quedado suficientemente diáfano o nos queda suficientemente diáfano. Creo que Leopoldo nos ha respondido, nos ha recordado cómo está nuestra tabla reivindicativa y que efectivamente desde COESPE estamos por la integración en la parte contributiva de todas estas pensiones. Pero lo que no estoy tan segura es de que estemos recogiendo a todos los colectivos a los que Maribel se refería antes. Por lo tanto, yo diría que recogiendo el guante que ha lanzado Celia, porque al fin y al cabo es para lo que estamos, para hacer reflexión sobre lo que hay, pero sobre lo que debe haber también, y nuestro posicionamiento como COESPE y lo que debemos seguir defendiendo y luchando, pues que revisemos para saber si dentro de nuestra tabla reivindicativa está todo lo que, ya digo, los colectivos a los que Maribel ha hecho referencia. La segunda cosa, y comprendo que a lo mejor puede estar fuera de lugar, pero es una curiosidad personal que querría hoy compartir con vosotros, es que hemos estado, yo creo, en el ámbito de las mujeres sobre todo, pues supongo que todos los compañeros nos acompañáis, muy contentos por lo que se ha derivado del último Consejo de Ministros en cuanto a los 2 reales decretos de igualdad y de superación de brecha salarial. Sé que estamos en pensiones, pero las pensiones dependen de los salarios. Y con el contento y la ilusión y mirar hacia el futuro, pero también a mí me surgió una duda y es si alguno me podéis decir, y si no, si está fuera de lugar, pues ya está, no lo hagáis, ¿qué aporta este Real Decreto de superación de la brecha de género en relación a lo que ya había de igualdad de género en el Estatuto de los Trabajadores? Ahí tengo una duda que no he sabido todavía descifrar. Gracias a todas y a todos, de verdad. Gracias, Pepa. Maribel, ¿respondes? Respondo. Sobre la brecha de género, efectivamente se ha venido dando. Lo que ocurre es que, en principio, 2 cosas. Todas las personas y los colectivos que acabo de decir deberían de estar metidos, puesto que también les influye. Y después, sobre la segunda cuestión que has puesto tú, efectivamente, la brecha de género existe porque hay una trayectoria. Al haber una trayectoria, esa es la brecha de género, que desde el Pacto de Toledo, desde el primer momento que se hizo, porque tengamos en cuenta que la mujer se va incorporando al sistema de trabajo a partir de los años 70, pero poco a poco y gradualmente, y no siempre, porque tiene muchos intervalos en los que la mujer no ha trabajado. Esa es la meta. Entonces, lo que sí se puede decir, donde se está diciendo desde otros colectivos, desde otras cosas, que es necesario, es imprescindible y es nuestro derecho que el sistema ponga guarderías y residencias
dignas que se puedan pagar, porque con estas miserias que dejan no se puede ni siquiera pagar. Y luego, como están los fondos buitres metidos, o sea, todavía nos están ahogando más a los pensionistas. O sea, cuando una persona tiene 65 o 70 años, no va a una residencia, pero si tiene obligatorio, es obligatorio. Que todas estas cosas... Ya se te entrecorta, Maribel. Ya te perdimos. Nada, se nos ha quedado. A ver si después puede seguir interviniendo, porque ahora parece que se ha... terminado. Es que no te oímos, Maribel. Lo último que has dicho no lo hemos oído. Vale, en la segunda que acaba de decir Pepa... Sí. Es que se te nos oye muy... podemos comparar. Tiene que ser progresivamente, lo cual no te pueden quitar la pensión de viudedad, que es lo que están deseando desde el primer momento, quitar la pensión de viudedad y que tengas la tuya propia. No te la pueden quitar, pero porque no has trabajado todos los años. Ten en cuenta que las personas que tienen ahora 65 años nacieron en los años 70. La mujer se incorpora al trabajo a partir de los años 70 y progresivamente, muy progresivamente. Y decimos las de a pie. Habrá otras que, claro, toda la vida ya han estado en sitios y en puestos, en fin. Pero hablamos sobre todo con los pies en la tierra y la mayoría a dónde vamos. Entonces, claro, esto va a ser progresivamente. Lo único que podemos pedir para que vaya existiendo cada vez menos brecha de género es las residencias y las guardias. Que esto pertenece al Estado. Más que decir o contestarte ahora mismo así para que todos podamos preguntar y decir cosas. Vale, Maribel. Gracias. A ver, ahora va Águeda Gaya. O Gaya. Sí, Gaya. Gaya, sí, es que me fijé ahora. Buenas tardes. A ver, yo con respecto a lo que estáis comentando, sí que es verdad que hay ciertos colectivos que salen muchísimo más perjudicados que otros. Y yo quería comentar que en estos momentos estamos hablando siempre de personas que acceden a la jubilación estando en activo. Pero ¿qué ocurre? Que yo he estado leyendo esta semana, cada día salen en prensa temas sobre el Pacto de Toledo y tal, que somos, me incluyo, muchísimos los que a los 50 años se nos ha expulsado del mercado de trabajo. Entonces, resulta que como cotizamos los últimos 15 años, eso ha sido para mí ha sido una maniobra clara de recortar pensiones. Además, es que hay un número impresionante de gente que a los 50 años, por lo que sea, tiene que entrar en un ERE. Y entonces también quisiera recalcar este tema, que es otro más del que nos están perjudicando para poder recortar pensiones. Nada más. Gracias. Quería apuntar solamente esto. Gracias, Águeda. Vicente, ¿quieres comentar algo? Sí, efectivamente Águeda tiene razón. Ahora mismo así de cabeza no la tengo muy bien amueblada, pero alrededor del 20% de las personas con 50 años están en el paro y un tercio de las personas mayores de 60 años están en el paro, están sin trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si al atrasar la edad de jubilación y al endurecer, como quieren, si al final lo hacen, endurecer la jubilación anticipada, el problema va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque todas estas personas están ahora mismo cobrando 430 euros, porque yo estoy en un ERE, estamos cobrando 430 euros, bueno, mi caso es distinto, pero estamos cobrando 430 euros durante mucho tiempo. Si lo alargan hasta los 67 años, pues son 15 años si los dedos no me fallan.
15 años cobrando 430 euros. De lo contrario, si adelantas, pues por cada año, en función del tipo de despido que hayas tenido, entre 6,5 y 8% por trimestre, pues te va hasta un 32% si lo adelantas 4 años. Si lo adelantas 4 años cuando sean los 67, cuando hayamos llegado en 2025 a los 67, pues resulta que lo ha adelantado a los 63. Con lo que, bueno, pues de 52 a 11 años, digo, si los dedos no me fallan, 11 años cobrando 430 euros. Esto es un crimen. Esto es un crimen. Así, directamente, dicho en Roman Palain, un crimen. Y, por supuesto, no se puede acceder y tenemos que luchar contra este sistema que pretenden implantar. Porque no es normal que haya trabajadores en este país que se puedan jubilar con 60 años, con 30 o 35 años o 30 trabajados, y trabajadores que tengan que irse por narices a los 67. Yo siempre pongo, y bueno, y luego con el tema del desgaste físico, yo siempre pongo el ejemplo de una universidad, un profesor de la universidad y una limpiadora de la universidad. ¿Cómo es comparable las dos situaciones? No se pueden comparar. Hay que normalizar que hay determinados trabajos donde te tienes que jubilar antes. Hay que individualizar el sistema. Es lo que pienso. Vale, a ver, Maribel, ¿tú quieres decir algo? Lo único que puedo decir al respecto, que tiene toda la razón. Las mayores perjudicadas, insisto, siguen siendo las mujeres, pero en esto entramos todos, hombres y mujeres, que quieren alargar la vida laboral cuando no es posible, cuando no hay trabajo ni para los jóvenes, pero sí quieren alargarla. Hombre, me parece una desfachatez que esto se haya puesto sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Que pudiera seguir ejerciendo la vida laboral. Totalmente de acuerdo. Sí. Ningún concepto se puede permitir. Se te corta otra vez, Maribel. Vale, bueno, pues que no se puede permitir esto. Que la persona que pueda ejercerla teniendo todos trabajo es muy libre. Pero como no lo es, dejemos también a la gente más joven que necesita el trabajo y que hay tantísimo en paro. Entonces, esto de alargarlo me parece de verdad bochornoso, que simplemente se exponga en estos momentos. Nada más. Totalmente de acuerdo contigo, desde luego. A ver, Pedro Gallego. Buenas tardes. Gracias a los ponentes por tan buena información. Estamos siempre en lo mismo. Estamos siempre en los efectos que produce el sistema que tenemos. Pero vayamos a la raíz. La raíz tiene un nombre: neoliberalismo salvaje. Y nos la meten, y perdón por la expresión, por todos los lados. Residencias contributivas, residencias no contributivas, residencias de orfandad, de viudedad, de lo que queráis, de lo que queramos. Pero todo enfocado a lo mismo, a lo mismo. Entonces nos estrellamos contra un muro. Bueno, en este caso y sobre el tema de hoy, contra dos muros. Contra lo que he dicho, las financieras, el sistema neoliberal y todo esto basado en la economía salvaje. Y el otro muro, ¿cuál es? El de toda la vida, el de la cruz, que qué casualidad, siempre va junta con la corona. Ese es otro. ¿Y por qué lo digo? Porque la institución más machista del mundo, ¿cuál es? La Iglesia Católica. ¿Por qué no? Y propongo siempre lo mismo, y se lo he dicho a algunas mujeres en debates que hemos tenido, y me han contestado algunas: tienes razón, Pedro, pero otras me han dicho: yo soy creyente. Pero ¿qué narices tiene que ver que seas creyente? Si es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de tu libertad, mujer. Analicemos la raíz de ese árbol,
que se llama derechos sociales, pero que las raíces están podridas en un sistema apoyado por las 4 patas que dejó Franco cuando murió y que siguen. Nos dieron el caramelo de estar en una democracia. Nos pareció que el mundo era nuestro. Lo que conseguimos... ¿Qué pasó? Termino ya. ¿Qué pasó? Hemos ido perdiendo derechos. Bueno, pues muy bien. Vamos a seguir luchando con ahínco, como podamos, cada uno como pueda. Pero Pacto de Toledo, el gobierno, el propio ministro que tenemos, son herramientas utilizadas. Por eso no les importa poner a un tecnócrata, a un sociólogo, o en sanidad poner a un filósofo. No les importa. Todo vale. Es una herramienta que tienen ahí para cubrir el puesto. Pero la política tenéis que hacer lo que yo digo. Y ya está. Y no hay más. Y no soy derrotista. Es la realidad, la puñetera realidad, que siempre nos estamos pegando trompazos contra esos muros que tenemos. Nada más, y siento no ser pesimista, tomarlo como realismo propio, que lo estamos viviendo. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Pedro. ¿Alguna respuesta que le queráis dar, Maribel o Vicente? Yo que estoy muy de acuerdo con él. Muy de acuerdo. Sí, la verdad que sí. Porque el Estado, la verdad, las raíces que tiene están podridas. Y eso no me queda ninguna duda. El capital nos está matando y nos mata lentamente, que es lo peor de todo. Y nada más. Gracias, Maribel. Fernando de la Pida. Fernando. Sí, ya. Bueno, todo esto es una realidad y es algo que lo vivimos y que todos apoyamos la gran injusticia que es la brecha de género y todo lo que se refiere a las pensiones y a la situación de las mujeres viudas o separadas o, en fin, privadas de muchos derechos. Pero en los tiempos, o en los hechos y en los tiempos está la posibilidad. Vivimos unos tiempos difíciles porque si con estas injusticias y todo lo que se está diciendo aquí, lo que tendríamos que salir es a las calles a movilizarnos y a hacer cantidad de cosas. Desgraciadamente la situación no lo permite y además encima estamos nosotros mismos con temores y dudas de cómo no podemos reunirnos ni siquiera en las calles y es una época y unos hechos que se complementan y se atrapan. Quiero decir, es el momento ideal que puede aprovechar un gobierno, la derecha y el capitalismo liberal y todos los que queráis y los fondos buitre para hacer lo que quieren hacer. Y hay dos momentos muy importantes en lo que nos queda por ahora. Uno es esa reunión del Pacto de Toledo y otra es la aprobación o no aprobación y con qué se aprueban y con qué partidas los presupuestos generales del Estado. Tenemos que ser capaces, desde nuestras dificultades para comunicarnos, de asistir a conferencias de este tipo, de estar unidos cada vez más y de conseguir ideas que puedan llegar a los gobiernos para que sepan que no nos van a callar y que no nos vamos a dejar engañar. No lo hicieron con el 0,25 de las pensiones y salimos a las calles y no lo van a hacer ahora estemos confinados. Mi propuesta y mi sugerencia es: vamos a seguir haciendo invitaciones y actos como este todas las semanas y en cada uno de ellos vuestras aportaciones son interesantísimas, pero que lo hagáis llegar a las gentes y a las personas que asisten a las reuniones cercanas de los lunes, por ejemplo, o a las reuniones cercanas en cada pueblo, en cada comunidad. Ahí es donde tenemos la posibilidad de que esto se pare, porque hay que pararlo como sea. Así es que no decaiga, que no lo dejemos. Os iremos comunicando para todas las plataformas y a las que se vayan incorporando, que lo podéis hacer llegar también a más sitios, que hay que luchar y hay que luchar con la información y con decisiones valientes. Hubo una propuesta, por ejemplo, que es un ejemplo, de hacerle llegar al ministro... Tiempo, Fernando. Al ministro, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, el ministro de la Seguridad Social, Escrivá, ahora viene. Que hacerle llegar por carta, por ejemplo, si todo el mundo escribiera una carta con una determinada petición
en ese sentido para que paralice la mesa del Pacto de Toledo, porque mientras no estemos allí algún representante de los pensionistas, no vamos a dar por válido ninguno de los acuerdos que se produzcan en esas mesas. Esa es una idea, nada más, pero ahí lo dejo, porque habrá momentos en los que podemos seguir hablando de estos temas. Gracias. ¿Alguna respuesta? Vicente, Maribel. Yo lo único quizás pueda hacerme con el correo electrónico del ministro. Sí que tengo el contacto por el Twitter y también es válido. Ya en varias ocasiones desde Yo Flautas le hemos manifestado nuestra oposición. Ricardo Castro. Bueno, primero dar las gracias a los ponentes, que es una pena que se nos corte la intervención de Maribel, pero bueno, a veces los duendes juegan con nosotros. Yo quería decir que lo que tratan tanto los gobiernos como, no hablo ya de los políticos, sino hablo del gobierno, el que gobierna realmente, es dividir. Lo que quieren es todo lo que les es incómodo, lo dividen porque así lo pueden manejar mejor. Es más, si nosotros estamos divididos, nosotros mismos nos vamos a enfrentar unos contra otros. Pongo un ejemplo. Se está hablando de pensiones contributivas, de pensiones no contributivas, pensiones de viudedad, pensiones de no sé qué, pensiones de no sé cuántos. Todas esas divisiones, pues claro, cada cual mira por lo suyo. Si nos uniéramos todos, si solo hubiera un tipo de pensión, se lo pondríamos un poco más difícil al tal gobierno. No hablo de los políticos, que esos no son más que unos mandados. Hablo de los que gobiernan. Entonces se lo pondríamos mucho más difícil. Si pedimos solo un tipo de pensión. Pero bueno, es que yo tengo una pensión que es contributiva, que he cotizado miles de años. Mire, a lo que nos llevan es, antes se ha comentado, a que nadie vaya a cobrar una pensión contributiva, porque los últimos 15 años no lo vas a poder cotizar, porque nadie te coge con 60 años, a no ser que tú tengas tu propia empresa. Y a partir de eso, si no puedes cotizar, ¿dónde vas a dar? ¿Qué pensión te van a dar? Una no contributiva, es decir, te van a dar una limosna. Bien, entonces yo creo que la única opción de todo esto, que todo está muy bien y que, bueno, pues ahí está, hay que unirse, pedir una sola pensión con un mínimo que sea, en mi opinión, tiene que estar por lo que marca la Carta Magna Europea, es decir, el 60% del salario medio. En este caso, en España, 1.084 euros. Y creo que por ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar, unirnos, pedir una sola cosa, no seguir separándonos, porque yo lo que veo es que unos tienden para un lado, otros tienden para otro. Todos tenemos razón, pero mientras más nos separemos, más nos tienen ganados ellos el terreno. Nada más, gracias. ¿Alguna respuesta de Vicente? Una pequeña puntualización a lo que decía Ricardo. Los últimos años, aunque esté en el ERTE, en un ERE, aunque estés con el subsidio, yo lo diré, con el subsidio de mayores de 52 años, con los 430 euros, la Seguridad Social está cotizando por ti por 1.300. O sea que sí tienes cotización. Sí sigues con... No está... Es distinto al subsidio familiar, al subsidio de los menores de 52. En el subsidio de menores de 52 no hay cotización, está el subsidio, pero en el de mayores de 52 tienes cotización. Es distinto. Gracias, Vicente. A ver, Agustín Martínez Mezcua. Agustín. Pues Agustín no se nos conecta. El micro. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Buenas tardes y muchas gracias a los ponentes. Y yo decir solamente que estoy de acuerdo con las últimas intervenciones, lo que decía Fernando y lo que ha dicho el último compañero en cuanto a lo de la división. Hay tanto tipo de pensión que ellos lo que van a intentar es efectivamente el escribá
que es el cerebro, pero está mandado para hacer su trabajo, va a intentar dividir, subir unas más, otras menos, soltar aquí, ir para acá, para que nosotros, entre nosotros, nos miremos. Entonces, lo que creo que lo mejor que podemos hacer es luchar por una pensión mínima, y efectivamente, y si hay que pedir, no sé, hay jubilaciones anticipadas que están penalizadas por vida, pero bueno, que a la hora de llegar a la edad de jubilarse por la edad, esa pensión se recupera a lo que le has cotizado. No es normal que se pierda para siempre. Entonces, bueno, creo que hay cosas que se podrían puntualizar y ahí hacer hincapié, y hasta incluso si llega el momento de que se pone la cosa muy mal, pues pedir hasta incluso la dimisión del ministro, porque de verdad es un empeñón para nosotros, nada más. Gracias. ¿Alguna respuesta? Maribel, Vicente. Luis Páramo. Sí, buenas tardes. Agradecer nuevamente esta oportunidad y sobre todo a los ponentes la argumentación que han realizado. Me gustaría preguntarle, realizar una consulta al compañero Vicente de Cartagena. Encantado de saludarte. Cuando has expuesto, quizás a lo mejor soy un poco negativo, ¿no? Pero creo que a lo mejor soy realista. Cuando has expuesto, has tenido alguna reunión con la señora Valerio, cuando tienes el Twitter del señor Escrivá, verdaderamente cuál es nuestro peso específico para poder negociar con el señor Escrivá. Es decir, vamos a tener el hándicap, los presupuestos, como bien conocéis todas y todos, los presupuestos generales del Estado están en el aire. Veremos si salen adelante o no salen adelante. Y por otra parte, al gobierno español no cabe duda que los señores de negro de Bruselas van a realizar presiones antisociales. Entonces, pues cuando has comentado de que podíamos hablar con el señor Escrivá, mi pregunta es la siguiente: ¿tenemos el suficiente peso específico cuando los poderes económicos van a tomar medidas antisociales? Nada más, gracias. Y no quiero ser negativo, ¿eh? Gracias, Luis. Os dejo que me estoy quedando sin batería, ¿eh? Que vaya bien. Adiós. Vale, adiós. Vicente, respondes. Sí, sobre lo que dice Luis. Bueno, yo no he dicho de hablar con Escrivá, he dicho de buscar... El micro. Yo no he dicho de hablar con Escrivá, he dicho de buscar el correo electrónico y enviarle cartas como había dicho Fernando. De mi conversación con Madalena Valerio, que fue en julio me parece que fue. Yo lo que saqué en claro, entre otras cosas, sobre esto del peso específico, es que tenemos poco, pero más del que creemos. Quiero decir, tienen muy en cuenta la cantidad de pensionistas que hay a la hora de los votos. No, lo que no quieren es tenernos negociando, porque, bueno, para ellos quien tiene que negociar todas estas cosas y demás, pues están los sindicatos, sus federaciones de pensionistas, no sé cuántas coplas. Y luego tienen sus asociaciones, digamos, al láteres, ¿no? La CEOMA, el otro y el de la moto, ¿vale? Y con ellos sí, se reúnen de vez en cuando, pero para aquello de tomar un fino español, ¿no? Estas cosas que les gustan a ellos. Pero sí tienen, a cambio, sí tienen muy en cuenta los votos, porque ha habido, a mí es que no es mi oficio, pero siempre me ha gustado mucho la estadística, ¿no? Y ya sé que soy un tío muy raro, pero siempre me ha gustado. Ha habido un basculamiento en el DN, ha habido un basculamiento de votos importante, ¿no? De las personas mayores de 65, de hecho tengo por ahí dos o tres tablas, hacia el PSOE, ¿no?
de las personas mayores de 65 desde el PP hacia el PSOE. No es que se haya cambiado todo el mundo, pero sí ha sido un basculamiento suficientemente a tener en cuenta por ellos, ¿no? Hablando desde el punto de vista totalmente aséptico. Y sí, eso sí lo tienen en cuenta, ¿eh? Eso sí lo tienen en cuenta. Pero vamos, ya te digo, menos del que deberíamos, pero más del que creemos. Por lo menos para Valerio. Gracias, Vicente. A ver, una cosa, tenemos ahora mismo 4 palabras pedidas y ya no vamos a dar más palabras, ¿vale? Estas 4 sí, pero no pidáis más, ¿vale? Bien, Manu Alcalá. Gracias, Isa. Buenas tardes, gracias a todas y todos. Gracias por enseñarnos con estas charlas que hacemos de vez en cuando. Aprendemos cada día. En este punto que estamos hoy, yo todavía desconozco muchísimas cosas y muchísimas cuestiones del sistema público de pensiones, de la seguridad social, y etcétera, etcétera. Voy a lanzar como una propuesta. Mi propuesta es, ¿por qué? En principio, según nos ha contado Maribel, hay ciertos sectores de la población, en general somos mujeres y niños en ciertas cuestiones y en ciertas situaciones que no están recogidas todavía en el sistema público de pensiones. ¿Por qué no se han recogido a esos sectores que todavía están fuera? ¿Y por qué hay algunas que están dentro de la seguridad social y otras de los presupuestos generales del Estado? Me explico. ¿Cuáles son los criterios en los que se basan? Porque por esa regla de 3 entonces habría que sacar de la seguridad social muchas otras que no salen de las aportaciones, en este caso, de las laborales. Entonces, yo ahora mismo tengo un cacao porque no sé muy bien, no tengo muy claro por qué cuestiones, las no contributivas, las sí contributivas, unas están en un lado y otras están en otro. Sí que me gustaría, si hay alguna cuestión ahora específica que nos pueda dar luz sobre esta cuestión, porque no se recogen todas en el mismo sitio, bien sean presupuestos generales del Estado, gracias Isa, bien sean dentro del sistema, pero con unos parámetros concretos. O quizá para otra charla de este tipo, pero sí un poco hacer eso, una estructura de por qué, cuáles están ahí y por qué no, otras no están ahí. O unas están por fuera, otras están por dentro. Gracias de todas formas por iluminarnos siempre y por compartir vuestras enseñanzas, que nos vienen muy bien a todas. Gracias, Manu. ¿Quién responde? Vicente, Maribel, ¿alguna respuesta para ella? A ver, todo el tema de la separación de pensiones contributivas y no contributivas viene desde el origen de la separación de la financiación, de la separación de de la creación del sistema público de pensiones, donde ya se crearon las cotizaciones sociales y las contributivas son las que se originan o para las que van dirigidas las cotizaciones. Tú en tu nómina pues te venían una serie de descuentos que eran para las cotizaciones sociales, unas para el desempleo, otras para... Pues bien, de ahí es de donde vienen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que pusieron unos límites, pues como las personas hemos puesto las fronteras, pues ponen unos límites, en las fronteras en los países, ponen unos límites y desde ese límite para atrás no te toca contributiva y desde ese límite para adelante sí te toca contributiva. Pero ya te digo, todo esto está originado desde el inicio del sistema público de pensiones tal y como lo conocemos ahora, con todos los destrozos que le han ido haciendo desde el Pacto de Toledo. Eso es desde luego para tener unas tablas, ¿no? y poder verlo con más facilidad. De todas formas, luego si me pasa al correo electrónico que he dicho, que es yayoflautascartagena, todo seguido y en minúscula, @gmail, pues si me lo pasas yo te buscaré unas tablas para que las vayas viendo, porque está muy claro. Ya digo, es como las fronteras. Gracias, Vicente. A ver, Premia. Sí, buenas tardes a todos. Oye, estamos hablando de tecnicismos, de cómo
Yo tengo una pregunta ya en origen. Yo cuando... Es que esto es una pregunta que os pongo a todos porque no encuentro la palabra. O sea, yo, igual que vivimos en un fraude democrático, nos roban el verbo, y de la misma manera, yo no veo que lo de esto del pacto de Toledo sea un pacto, porque yo cuando pacto con alguien, estoy presente. O sea, ellos no están pactando nada. Y tampoco creo que sean un jurado popular, no. Es que no sé cómo llamarles, porque son es una especie de gente que no responde a nuestra sensibilidad. Y como no responde a nuestra sensibilidad ni cuenta con nosotros, no es un pacto, pero no sé cómo llamarle. O sea, yo cuando se reúnen ellos, me encantaría estar con una pancarta allí diciendo no nos representáis. O sea, que si empezamos a llamar mal las cosas, pues evidentemente no vamos a dar con la tecla. Esta gente no nos representa a ninguno. Entonces, empezando por ahí, pacto no, para nada. Con nosotros no han pactado nada. Ya ha habido una compañera que ha estado diciendo que nos están matando poco a poco. Evidentemente yo no voy a pactar mi muerte. Es la misma que estaba hablando de que vivimos en fraude democrático. Y eso es demostrable y todos lo sabemos. No voy a entrar ahí. Entonces yo lo que busco es la palabra. Busco, ¿qué somos? 50. Pues ahí. Que alguno me dé alguna idea sobre si es pacto, si son alguaciles o ejecutores. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Vicente, ¿quieres darle alguna respuesta? No tengo la palabra. Vale, a ver. Guillermo Fontán. Sí. Bien, cuando hablamos del Pacto de Toledo me parece que ya tenemos discutido esto bastante, pero no está de más que se amplíe todo el conocimiento posible de cómo funciona esto. Es un enredo y es una mentira de principio y fin. Nuestro interés por participar ahí, mucho cuidado. Una cosa es que le pidamos que nos dejen entrar y otra cosa es que nos llamen porque nuestra movilización social demuestra una capacidad de presión tal que les condiciona a ellos para que nos llamen. Es completamente distinto y para eso queda mucho que seguir organizando y seguir movilizando y un trabajo unitario 100%. Eso por un lado. Yo por referirme ahora a dos cosas que salieron aquí, dos o tres, sobre todo dos, ¿no? Le estamos achacando la responsabilidad al ministro. No nos equivoquemos, el ministro es un funcionario pagado por el poder y sobre todo condicionado por el poder económico. Y punto. No nos quedemos con el ministro porque detrás de ese va a venir otro que será igual o peor si cabe. No es el ministro, es todo el equipo que está con él y que le determina las condiciones últimas a las que debe someterse. Y otra, las pensiones dependen de los salarios, cierto, pero porque nos lo imponen. Y resulta que aquí hay una cosa. Vamos, al paso que vamos y lo previsible de la evolución de todo el funcionamiento de la economía, incluso a nivel mundial, los salarios van a tener cada vez menos papel. Va a haber cada vez menos salarios, van a ser más pírricos y menos salarios. Por lo tanto, no enfoquemos solo la cosa por aquí, como reflexión vale, sin duda, pero cuidado, no nos quedemos solo con esto, porque lo que viene no va a ser salarios ya. Y entonces habrá que ir pensando en que hay economía suficiente para atender todo eso sin que tenga que pasar por los salarios. Y otra cosa, como dijo el compañero Pedro, es que aquí estamos frente a un sistema de liberalismo salvaje. Yo le llamo no solo liberalismo salvaje, es capitalismo salvaje, como siempre fue el capitalismo y lo sigue siendo. Y remato, perdón, hace falta más organización y más movilización social, todo cuanto podamos. Ese es el camino, porque el poder, si puede, nos aplasta. Terminé. Gracias. Vale. ¿Alguna respuesta o alguna intervención, Vicente o Maribel? Quedan dos palabras por si queréis esperar. Si me permite solamente decir que estoy totalmente de acuerdo que el Pacto de Toledo es un fraude desde el mismo momento en que salió la idea de convergencia y unión. A partir de ahí,
Y luego el tema de salarios, de que las pensiones salen de los salarios, es que es así, quiero decir, no es lo que yo quisiera, ni lo que me gustaría, es la realidad, es lo que hay ahora mismo. Y desde luego hay que buscar que el tema de las pensiones, lógicamente, tiene que salir, debería de salir de la producción, por decirlo de alguna forma, del Producto Interior Bruto, de lo que somos capaces de producir como país, ¿eh? Entonces habría que buscar una fórmula totalmente distinta a la actual. Yo no tengo una idea clara sobre cómo debería de ser, pero quizás entre todos la encontremos. John. Bueno, primero quiero decir que las últimas 6 intervenciones aproximadamente me han parecido extraordinarias. Es decir, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? O por lo menos mi impresión es esa. Simplemente deciros que a mí lo que me preocupa, visto todo esto, es nuestra fuerza. A mí lo que me preocupa, el Pacto de Toledo, claro que no es nuestro. Ellos no nos representan. Nuestro problema entonces es cómo lograr fuerza. Cómo hacer que en todas las zonas, no por arriba, por abajo, cómo hacer que entre los pensionistas nos pongamos de acuerdo, podamos organizarnos y podemos movilizar. Esa es la cuestión, porque yo en mi entorno veo a la gente que está bastante derrotada. No sé si pasa en vuestras zonas lo mismo. Está le falta muy preocupada, y la derrota que hemos tenido en cuanto a la división que han logrado dentro de los pensionistas a todos los niveles, y en el País Vasco la situación es muy difícil porque la división es mayor, hay muchas más formas de pensar, pues hace que exista una situación de desconfianza de que podamos hacer algo. Por lo tanto, yo aplaudo esa idea que alguien ha dicho de que sería bueno tener 2 ideas claves para unir a la gente, sencillas. Una, que el sistema público de pensiones que hemos tenido hasta ahora hay que defenderlo, retrotrayendo aquellas medidas de recortes que está habiendo. Simplemente mantener el sistema público de reparto. Y segundo, pensión mínima de 1.080 o 1.084 a hombres y mujeres y hombres por igual. A mí me parece que esas 2 ideas deberían de empezar a generar entre nosotros una sensación de tratar de búsqueda de unidad con otras gentes, dialogar, escuchar y no pedir mucho más en el movimiento. Otra cuestión es que a nivel de arriba pues se tenga un programa amplio y bien estudiado. Pero para unir a la gente hay que buscar 2 ideas simples y tratar de trabajar con esas ideas en la prensa, en la radio, en la televisión, en la calle, donde sea necesario. Gracias, John. Pepa Molión. Disculpad que para que no estuviera apagado el micro. Vamos a ver, me parece como John, las últimas intervenciones impecables y compartidas. Lo que sucede es que yo voy a volver a lo de la brecha de género, que hoy era un tema bastante nuclear, yo creo, de nuestro debate y de nuestro diálogo común. Y como le he oído a Maribel en diferentes momentos hablar del tema de más guarderías, yo diría más escuelas infantiles y más residencias, y yo diría más soluciones residenciales que tienen que ser múltiples y hay que echar la imaginación al poder, creo que además de eso, de pedir eso, lo que hay que hacer es ir buscando fórmulas diferentes a las del sistema actual. Y creo que eso también atraviesa nuestra reflexión como COESPE. Es decir, hay que ir a jornadas laborales mucho más humanas, a tener derecho al ocio y a la cultura, a tener derecho al voluntariado y a tener derecho a disfrutar la vida, porque para eso es para lo que estamos aquí. La segunda cosa, y es porque me he sentido aludida por Pedro Gallego, y se lo agradezco de todas maneras, porque creo que hay un problema cuando se habla de la Iglesia Católica. Hay un problema tanto que en el que coinciden personas que están fuera de la Iglesia y personas que están dentro. Y es que unos y otros piensan a veces que la Iglesia es monolítica. Bueno, pues yo aquí por lo menos quiero compartir con vosotros que yo soy una mujer feminista, de una ética convencida de izquierdas, y soy una mujer creyente. Y quiero daros la buena noticia, la noticia agradable, de que dentro de la Iglesia estamos un porrón de mujeres, indudablemente muy silenciadas muchas veces, pero estamos un porrón de mujeres que estamos
en esta misma dinámica en la que estoy aquí compartiendo con vosotros la lucha contra un capitalismo feroz, lucha contra un pasarnos por el forrillo donde sea los derechos y, por supuesto, en el reconocimiento de las mujeres. Y esto para deciros, la Iglesia no es monolítica y dentro de la Iglesia las mujeres estamos en una actitud absolutamente beligerante y absolutamente de construir alternativas, de la misma manera que lo estamos haciendo en la sociedad civil. Era solamente contaros que la Iglesia no es monolítica. ¿Alguna aclaración más por parte de Vicente o de Maribel? Y después ya le doy la palabra a Bonaventura. Quería contestar las dos intervenciones antes de un señor que no sé cómo se llama, ahora mismo no lo sé. Pero sí decirle... Pepe de Premiá. Vale, pues Pepe, a ti. Falta un pequeño detalle que en esto que habéis dicho es que las pensiones van en relación a los trabajos y demás. Bien, hasta cierto punto, porque hay muchas personas que trabajan y están cotizando a la privada. Hay así alrededor como 1 millón de personas. Entonces, si no están cotizando a la seguridad social, sino a la privada, simplemente cotizan a lo mejor un 2, un 3%. Entonces, ahí tenemos otro fallo y otro... En fin, que no somos iguales todos. Bueno, pues son todos los señores que son políticos, radiotelevisiones españolas, ejército, iglesia. Todos estos no están pagando el IRPF como lo paga cualquier trabajador normal. También es una causa por lo cual la seguridad social se encuentra como se encuentra. Que quizás los pactos hayan sido en algún artículo, ¿no? Que los políticos van aparte y el ejército también. Hombre, pues si van aparte, ¿cómo participan después? Puesto que este año han echado fuera, o van a echar fuera, en lo que va de año, de 20 a 25.000 soldados. Van a cobrar una pensión con 45 años de 600 euros. Entonces, son cosas que las tenemos que mirar, es decir, no solamente la clase trabajadora como la entendemos, porque ellos son trabajadores. ¿Y por qué no la pagan? Son cuestiones que debemos de mirarlas, el por qué todo esto está siendo así. Es la cuestión que yo quería decir. Gracias, Maribel. Ahora le doy la palabra a Bonaventura y ya se carga él. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Isa, dime. Isa, pues muy perdona, bien. Yo quería, porque a lo mejor me ha entendido mal Pepa Monleón. Yo no he dicho que la Iglesia fuera monolítica. A la Iglesia le ocurre lo mismo que a nuestra democracia. Tampoco es monolítica nuestra democracia, pero es incompatible con el capitalismo nuestra democracia. Y estas mujeres y esos movimientos que dentro de la Iglesia me consta que es así. Mira, San Ignacio Loyola, los jesuitas, empezaron como vosotras, siendo contestatarios. Y fíjate dónde llegaron los jesuitas ya, que tuvieron que ser expulsados de España. Normalmente los movimientos empiezan así, muy bien. Pero cuando llegan a tener poder, se pudren por la cabeza. No es monolítica la Iglesia, claro que no, porque le conviene tener movimientos de esos. Como a la democracia nuestra le conviene tener esto que estamos haciendo esta tarde. Para decir, mira, hay libertad de expresión, de opinión. Por ahí nada más, compañera. No hay malos entendidos cuando se aclaran. ¿De acuerdo? Gracias, Pedro. Gracias. Venga. Adelante, Ventura. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en esta charla. Espero que, tal como algunos decís, os haya servido y nos haya servido a todos. En parte también, como dice John, a ver si de aquí podemos sacar algunas conclusiones para nuestro movimiento con unas ideas clave muy cortas y muy concretas que podamos sacar a la calle. Os informamos que la semana que viene, como sabéis, vamos a hablar sobre renta básica y que van a venir dos profesores de la Universidad de Barcelona, Joan Raventós y Jordi Arcarons, y que antes, el día 20, el martes, si los que quieran, podrán participar en una sesión de trabajo para preparar esa charla
que creemos que será importante sobre la renta básica, que es un concepto que no todo el mundo tiene claro y porque además tampoco está claro. No es que haya gente que no lo entienda, es que además no está claro, ¿no? Y esperemos que entre las dos reuniones pues podamos hacerlo. Obviamente esto lo recibiréis y, como sabéis, esta reunión ha sido grabada y por lo tanto la tendréis a vuestra disposición en la nube junto con la documentación, si nos puede pasar, Vicente, que también la pondríamos junto y entonces al que la quiera consultar o bajársela lo podrá hacer. Pues muchas gracias por, además, un comportamiento ejemplar. Esto es una gran actividad y daros las gracias por ello. Hasta el viernes que viene. Ventura, una cosa, no es el viernes, es el día 21, ¿no? Perdón, es el día 21, que es miércoles. La semana que viene, excepcionalmente, la videoconferencia será el miércoles, ¿vale? Porque los profesores el viernes les era imposible y creíamos que era importante que la dieran ellos, que son presidente y vicepresidente respectivamente de la red española de renta básica. Por lo tanto, pues nos interesaba mucho que fueran ellos. Es Daniel Será Raventós, el miércoles, ¿no?, que viene, a la misma hora, a las 6. Es Daniel Raventós, ¿no? Perdón, Daniel, ¿qué he dicho? Sí. ¿Joan? No, Daniel Raventós y Jordi Arcarons. Ahora. Vale, gracias. Los catalanes ya me estaban mirando mal. Gracias. Bueno, pues nada. nada. A todas. Adiós. Buenas tardes. Cuidaros todos y todas. Gracias a todas. Aroa, encantada. Ojalá no te hayas aburrido, ¿eh? No, no te preocupes, me ha encantado. De hecho, he tomado un montón de notas. Ah, muy bien. Pues vuelve, ¿eh? Regresa de nuevo. Esperamos más veces, ¿eh? Además, queremos más gente joven, más gente joven a las charlas. Ya ves, después tendrían de algunos de José. Además, Aroa es una crack. Yo la conozco personalmente y es una crack. Ay, qué bien. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Seguiremos. Hablamos luego, ¿vale? Te llamo. Vale, tesoro. Un besazo a todos. Muy bien, has estado muy bien. Buenas tardes.